En esta noche recibe el amor de tu Padre, porque es desbordante, insuperable, incalculable, y es para ti. Hoy les traemos una cápsula de formación católica más del apostolado en línea para la sanación de las familias y sus linajes. Hoy tenemos con nosotros a María Claudia Duque Páramo y ella nos va a hablar sobre el gran amor de Dios y cómo la sanó de la dureza de corazón y de la esclavitud en la que cayó como consecuencia de estar haciendo prácticas de la nueva era. Pero antes de pasar con María Claudia, vamos a hacer una oración de protección inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí, te damos la bienvenida, María Claudia, y estamos aquí para escucharte. Listo. Muchas gracias, Marisa, por la invitación y gracias al Señor, que es el que siempre organiza todo y nos trae a su presencia. Entonces, me gustaría empezar y con las palabras que tú dijiste, un versículo de la Biblia del Hebreos 3:8, que dice, por lo cual, según dice el Espíritu Santo, si oyereis su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión, como el día de la tentación en el desierto. Y esa idea que tú planteaste es algo que está como muy central. Yo siento que me llamó mucho la atención en mi experiencia y en ver a otras personas que conocí en todas esas prácticas de la nueva era, y es que el corazón se va secando, el corazón se va, la gente es como, tú no logras ver a las personas ni felices, ni bravas, ni nada, sino es como secas. Entonces, a ver, les empiezo contando. Yo nací en Bogotá, soy la tercera de 4 hermanas de una familia católica. Mi mamá fue una persona bastante devota, los demás digamos que fuimos en general católicos, practicantes unas veces, otras veces no tanto. Nací en 1960, tengo 62 años. Tuve algunos, digamos, viví una vida familiar bien, tuve algunos traumas relacionados con situaciones. Una vez hubo un incendio cerca a donde vivía cuando tenía unos 5 o 6 años. Tuve algunas situaciones de vida difíciles, pero en general bien. ¿Por qué menciono esto? Porque recuerdo mucho el libro del padre Luzón cuando nos habla de las 6 puertas y cómo se van juntando, ¿cierto? Esas puertas que se abren al demonio y van entrando, y entonces cuando de pronto llega algo grande, ya las puertas están mucho más abiertos. Tuve y viví una práctica que era común en muchas partes de Latinoamérica y en Colombia, y es que a los niños los enviaban a estudiar a otro lado. Yo vivía con mis papás en un pueblo en Tocaima, con mi familia y todo eso, y a los 8 años me enviaron a vivir a Bogotá. Ese fue otro trauma o algo de una separación grande. Y yo recuerdo que mi vida hasta hace pocos años yo siempre vivía con sensación de extrañamiento, de soledad, de dolor interno. Yo siempre viví con eso, siendo al mismo tiempo una persona muy fuerte en lo académico, en los estudios. Fui líder a los 16 años, fui jefe de un grupo de guías scouts con unas amigas que todavía seguimos relativamente cerca en la vida. Sacamos adelante mucha gente. Entonces viví de alguna manera como una doble vida durante casi toda mi vida, ¿sí? Como que de una parte vivía esas tristezas, dolores, esos vacíos, y al mismo tiempo era una persona que echaba y ayudé a muchas personas. A los 16 años también, y como de los 16 a los 21 años, participé mucho en la renovación carismática.
y conocí personas que digamos que en mi vida fueron también cercanas a Dios. Me gradué como enfermera a los 21 años, empecé a trabajar, trabajé feliz en el área rural, fui jefe de promotoras rurales de salud. Yo siempre, mi trabajo en general fue una bendición. Dios me protegió siempre en eso, los estudios, mi trabajo. Fui muy feliz. A los 24 años me gradué de una especialización en enfermería pediátrica en México. Allí conocí una familia y amigos bellísimos que todavía siguen siendo, como yo llamo, mi familia mexicana y mis amigos. Nos reunimos ahora con algunas de ellas en grupo de oración. Luego, a los 35 años, me gradué de una maestría en psicología comunitaria, y a los 44 años, de un doctorado en antropología en la Universidad del Sur de la Florida en Estados Unidos. Y así, durante más o menos toda mi vida, digamos más de 30 años, llevé una vida muy juiciosa de trabajo como enfermera, profesora, investigadora, una vida buena, productiva, y en la que disfrutaba muy especialmente servir a los estudiantes y a las comunidades en las que trabajaba. Una de las cosas que yo algún día caía en cuenta, decía, yo no entiendo por qué. Para mí era, digamos, relativamente sencillo. Esos son los dones de Dios, ayudar a las personas. Yo ayudé muchísimo a muchos estudiantes con sus dificultades emocionales, ayudarles a que salieran adelante en sus estudios y todo eso, pero para mí, conmigo era muy, muy, muy difícil. Vivía al mismo tiempo una vida emocional pobre, dependiente. Me involucré en muchas relaciones tóxicas, abusivas. Me fui involucrando sin darme cuenta en el pecado, en una cantidad de pecados que en ese momento no reconocía como pecados, sino como que es la vida normal de las personas jóvenes, que esto se hace y todo el mundo lo hace. Y cada vez era una vida más pobre emocionalmente, internamente. Entre los 21, más o menos los 21 y los 45 años, estuve en diversos tipos de psicoterapias y estuve 12 o más años en psicoanálisis con psicoanalistas, y que era lo que yo, aunque tenía como alivios temporales frente a esos vacíos, yo lo que terminaba viendo es que cada vez era como mayor la dependencia, mayores los vacíos y todo eso. Y sin darme cuenta, me fui alejando más de Dios, dejé las prácticas. Yo iba más a misa, y digamos que un poco como a partir de el que se iban dando eso es como un círculo, ¿cierto? Entonces, como espiral. Entonces uno se va alejando de Dios, va cayendo más en el pecado, en alejarse, en hacer cosas que parecen normales y lo alejan a uno más de Dios. Entonces hace menos, va menos a misa, y así lo fui haciendo. Fui cada vez, muy raramente me confesaba, iba a misas más como a misas sociales, o cosas de que se murió alguien o que había algo en el trabajo, y alguna celebración, entonces iba a una misa. Tal vez una de las cosas que digo yo que se mantuvo como un hilito delgadito es que todas las noches, y tal vez eso digo mi mamá, gracias a mi mamá, que como ella siempre oraba por nosotros y todo, yo rezaba un Padre Nuestro, una Ave María y un Ángel de la Guarda todas las noches. En eso, como que en eso me mantenía. De pronto en la vida, y ya cuando entro como a mirar y hablar de las prácticas de la nueva era, ¿qué pasaba? Como que eran cosas normales, y yo veía, digamos, había cosas que yo hacía y miro de para atrás y era como que todo el mundo hacía. Yo leía el horóscopo, alguna vez no me gustaron, pero alguna vez hice un par de prácticas de la Ouija. De hecho, donde hizo el rural, en el hospital, alguien le dio por hacer esto, y empezaron a salir, claro, en el hospital seguramente habían fallecido muchas personas y todo eso, y a mí eso me dio susto, y dejé de hacerlo. Pero hice cosas de esas. Alguna amiga en el colegio me había recomendado los libros de Lobsang Rampan, me leí toda esa mano de libros, yo viste y me decía una cantidad de cosas de esas. Luego, a partir de los 30 años, que medio alrededor de esta vida vacía emocionalmente, muy fuerte en lo académico, muy juiciosa y todas esas cosas, en esa mezcla, empecé a tener algunas cosas en el cuerpo. Entonces empecé a ir a algunos médicos que también practicaban medicinas alternativas. Ahí conocí las esencias florales, por ejemplo, empecé algo de bioenergética, algo de homeopatía.
y todo eso. A los 42 años, cuando estaba estudiando el doctorado en Tampa, un sobrino muy querido, mi familia hemos sido una familia que aunque hemos vivido separados, digamos, por las migraciones y vivimos en diferentes partes, hemos sido una familia muy cercana como familia extensa. Y con los sobrinos, yo no me casé, no tuve hijos, y con los sobrinos hemos sido todas las tías muy cercanos. Y a los 42 años, un sobrino muy cercano se enferma y en 2 meses se muere de un cáncer gástrico, estando aquí en Colombia y yo en Estados Unidos. Para mí eso fue un golpe muy, muy, muy duro, y yo no tengo mucha conciencia, pero sí sentí que quedé como seca, iba a la iglesia y no sentía a Dios. Luego pasa el tiempo y hacia los 50 años yo tenía un viaje, era mi primer viaje a Europa, iba a ir y todo eso. Yo sí me sentía, cuando había viajado mucho en mi vida y empecé como a sentirme como nerviosa y como que será y qué me irá a pasar en el vuelo y ese vuelo tan largo. Y de pronto me llegó, yo nunca pedí eso, no sé por qué, llegó a mi correo electrónico una invitación a unas prácticas que se llamaban Isayas, que eran unas prácticas después ahí miré, bueno, eso, Isayas. Y empecé a eso, a partir de eso me fui involucrando en una cantidad de técnicas, pasaron una cantidad de cosas. A los 52 años tuve un viaje, un congreso, y estuve viajando algo por la India, y en uno de estos templos, alguno de esos sacerdotes de ahí me hizo algo aquí, algo pasó también, y empecé a partir de los 50 años a entrar en una cantidad de prácticas. No sé si Marisa quieres ahí organizar lo que ya venía antes y una cantidad. Esto fue llevar uno a las otras y todo eso. Voy a poner en pantalla la lista de cosas de la nueva era en las que estuviste involucrada, y aquí vamos a ir viendo la lista. Aikido es una técnica como decir el judo o el karate, ¿sí? Pero como yo lo practiqué y todo esto, luego también, iba junto a meditación zen o a movimientos, y había partes de esto en que se habla de cosas espirituales también, en que se convocan otras cosas. Lo que pasa con el yoga, ¿cierto? Que la persona dice, no, pues sí, esto es nomás, es el movimiento, pero resulta que ahí adentro hay otras cosas. Entonces, digamos que muchas de estas prácticas que yo viví, que tuve, tenían esa misma característica, como algo corporal, que uno no sabe en qué momento como que te meten el espíritu, entra ahí, y esto va dejando, en el momento da cierto bienestar, pero luego es más vacío y empieza uno como en una carrera de voracidad, por eso tal cantidad de cosas, y uno lleva a la otro, y muchas de las cosas también que viví con esto es personas que los unos te recomiendan a los otros. Por ejemplo, hay una práctica de estas que en algún momento dado, o sea, un sitio en el que conocí, aquí es un centro esotérico aquí en Bogotá, y entonces iba uno, ay, mira, es que va a haber este curso, viene una persona de Argentina, y entonces no sé qué, y las diosas, y luego entonces venía otra persona, y entonces esta persona viene de México, y la obsidiana, y entonces la persona de la obsidiana te decía, entonces ve a esta persona donde la carta astral, entonces lo otro, vaya a tal parte que hacen el método Greenberg, y entonces la señora que hace el método Greenberg y reflexología, que es una cosa como corporal, al mismo tiempo hace unos cantos que resulta que son unas cosas y te llegan otras cosas. Entonces, lo que el padre, para mí ha sido muy, muy iluminador escuchar, y a través de ustedes también, el padre Javier Luzón dice cómo los demonios tienen esa característica, ¿cierto? Te alivian una cosa, pero te meten 10 más, que son cada vez peores. Ok, cuando estabas haciendo todas estas prácticas, ¿qué pasó en tu vida? ¿Qué sentías? O sea, ¿tú eras feliz? ¿Cómo te diste cuenta que lo que estabas haciendo no te estaba llevando a nada bueno? Mira, la respuesta es, ¿no era feliz? No. Por el contrario, lo que un poquito comentaba era, entre más pasaba, era más esta sensación
o sea, y yo no lo veía en el momento, es curioso, es cuando miro de para atrás y cuando me veo ahora como, ay, mano, recobré la vida, más que recobré ahora sí, más antes tampoco, nunca había sido tan feliz en mi vida como ahora, pero entonces uno como que en esa época como era como muy seco, como que se va, digo, el corazón se va secando, ¿sí? Porque uno se va alejando de Dios y va quedando en todas esas cosas, sí, y lejos de Dios es que está toda esa resequedad. Lo que te digo, ¿qué fue pasando? Yo no me daba cuenta que estaba tan mal. Yo sí pasaba como que una cosa, entonces iba a la otra, y, y estaba como que sin emociones. Me fui viendo también como que empezaba como a aislarme. A mí, que para mí siempre me ha encantado pasear y todo esto, yo empezaba a salir menos, me daba temor salir. Disfrutaba muy poco las cosas que disfrutaba antes con mis amigos, mi familia, con salir a pasear. Y luego empezó a ver, ¿qué hubo? Hubo otro golpe muy duro, que es lo que pasó en mi trabajo, el trabajo era como en general bien, de pronto en el trabajo empezaron a haber unas situaciones muy complejas, de un acoso laboral hacia mí y hacia todas las personas que trabajaron ahí, y a mí eso fue como que era el sostén que tenía, ¡pum!, se me cae, y empiezo a ponerme, digamos, ya a sentir que no podía, y empieza la vida como a romperse. Yo pienso que en ese momento, más o menos, si estoy hablando a comienzos de 2017, ya a los 57 años, lo que pienso que se dio, ¿sí? Fue para mí, o sea, de una parte como que se me cayó la vida, ¿sí? Se me cayó el mismo trabajo. Afortunadamente ya estaba, digamos, a muy poco tiempo de jubilarme. Y al caerse yo quedé, o sea, empecé a comer mal, a dormir mal, o sea, a tener ya, digamos, signos, llamémosle, de un trastorno de ansiedad del que fui diagnosticado Dime una inicialmente. cosa, Sí. déjame hacerte una pregunta. Todo ese tiempo que estuviste haciendo todas estas cosas, ¿no tenías un familiar, una amistad que te dijera, María Claudia, lo que estás haciendo está mal, acércate a Dios, deja todo esto? No, Nadie te dijo nada. no, porque mira, yo lo que miro es una de las cosas que miro para atrás, y una de las cosas que más te agradezco, y me alegra mucho de estar aquí compartiendo ese testimonio, es que resulta que esto se volvió lo normal en la vida. Mejor, no lo normal es estar mal, sino este tipo de prácticas. Entonces, yo voy a las esencias florales. Más aún, yo llegué a tales, yo tomé cursos de esencias florales, llegué a dar esencias florales. De hecho, a algunas personas después les he pedido perdón por haberles dado eso, y la gente se me ríe y me dice, ay, ¿cómo es de exagerada usted? No porque se considera la normalización del mal, ¿sí? De todas estas prácticas, el Reiki, entonces la gente es normal. Muchas personas hacen de eso, de una parte. De otra parte, en lo que te digo, yo esta sensación de vivir como esa doble vida, digamos, de que seguía siendo muy fuerte en mi trabajo, en lo académico, ya para 2017 me caí. O sea, ahí sí yo me bajé de peso, la gente se notaba, yo había personas que yo sí sentía que me miraban y como diciendo, a esta pobre, ¿qué le pasa? Pero no, digamos así particularmente. Además, como he vivido sola y he sido, digamos, una persona muy independiente y todo eso, yo pienso que no. Ya cuando me enfermé, así particularmente, sí, hubo personas sobre todo que me ayudaron, una muy buena amiga, y que me ha sostenido y me ha acompañado mucho en la vida, y ella y otra amiga de ella, psiquiatra, me dijeron, déjese ayudar, tome medicamento. Y yo también, otra amiga psicóloga, que en esa época también ella me hizo cuarzos y hacía todas esas cosas, y entonces fue cuando entro. Cuando entro en esto y estaba en este momento muy crítico, sí, un día aquí en mi apartamento, una noche, yo sintiéndome muy mal, llamé a una amiga que era cristiana, y le dije, que fuimos amigas de muy jóvenes, y le dije, a mí, Eli, ¿qué hago? Ayúdenme, miren la que estoy. Ella me dijo una cosa, muy coloquialmente a lo colombiano, que fue, mire, hermana, lo único que le queda es pelar rodillas. ¿Qué entendí yo?
es, amiga, tiene que arrodillarse ante Dios y entregarse. Ese fue un momento crítico, sustancial de cambio, y ahí yo lo hice. Yo empecé a arrodillarme, a rezar. Yo rezaba aquí, Señor, ayúdame, seca, no sentía nada, pero sí siento que ahí estaba la presencia de Dios y la fe. Yo siempre, esa fe, el Señor siempre está con nosotros. Y empecé, entonces, de manera paralela, tratamiento psiquiátrico y espiritual, y a acercarme a Dios. Creo que ahí se empezó a dar, bueno, yo también busqué ayuda con una psicóloga de una terapia mucho más amplia, una persona que me acompañó de una manera muy bondadosa. Y entonces empiezo a vivir, ella tratando de ayudarme a entender, y empiezo a entender, ya espiritualmente, empecé a vivir lo que es una batalla espiritual durísima, durísima. O sea, yo leía un poco de esas cosas y decía, es que aquí es que estoy yo, no me despego de Dios, sea lo que sea, si no lo sienta. Una amiga me decía, no se preocupe si no lo siente, y no sé qué, me hablaba de la Madre Teresa, quien duró tiempo, entonces, que una noche oscura del alma, y ahí sí empecé, ¿qué te digo? Fueron varios años, unos 3 años, sí, para empezar más o menos el encerramiento de la pandemia, que ya me había mejorado, más o menos unos 2 años después ya empecé, yo ya volví a viajar, estuve mejor. Al comenzar la pandemia tuve una recaída, viví unas situaciones por el trabajo, estuve en unos sitios de violencia dura, y hubo unas situaciones malucas ahí. Bueno, tuve una recaída, pero esa recaída fue ya a partir de eso, el encerramiento para mí, cuando todo el mundo se angustiaba de la cosa del encerramiento. Mire, para mí el encerramiento fue 20 y año 21 fue básicamente como estar de ermitaña, rezando la Biblia. El Señor empezó a formarme, a darme una cantidad de cosas, y pues llegar un poco a este punto, una cantidad de oraciones. Él es, a través de YouTube y de libros y de todo eso, el que me ha transformado. Yo le entregué en algún momento, me encontré una oración de la Fundación Rúa del padre Carlos Cancelado, y tiene varios videos, algunos de sanación y todo eso, y una de estas de la novena de rendición, que la hice durante mucho tiempo, a veces la vuelvo a hacer y la canto, es: Jesús, me rindo ante ti, cuida de todo, Padre, hágase tu voluntad. Y muchas de estas cosas empiezan inicialmente como acá, sin sentirlas, y cada vez más. Tal vez un último comentario ahí es lo que dice tantas personas, y es que no hay oración que se pierda. Nosotros a veces queremos ver a Dios como todas estas cosas de la nueva era, como mágicas, ¿sí? Y es que yo hago algo y entonces, ¡ay, wow! Mire lo que me mejoré. No, Dios nos va sanando es poquito a poco. Entonces queremos, ay, es que yo le rezo al Señor, Señor, hazme el favor y hazme tal cosa, ¿sí? Como si fuera el pedigüeño, hazme tal cosa. Ah, entonces no me la hizo. No, Dios no es así. Entonces es en la medida en que nosotros le vamos entregando, en la medida en que le vamos dejando actuar, en la medida entonces en que digo, Señor, me rindo ante ti. Entonces yo ese día no es que, ay, ya me rendí. No, es poco a poco como ya he ido viviendo, como él va transformando, Él me ha ido sanando espiritualmente, me ha liberado. De aquí sacamos mucho mugrero, mucho, libros, cosas. Yo ahorita vivo con esto, agua bendita, voy a misa, soy feliz. Lo que más quiero es leer libros de Dios, y estamos empezando, digamos, a ver qué más, pero no hay oración que se pierda. El Señor siempre nos escucha y nos va transformando, y esa, pues lo digo no teóricamente, lo digo en lo que ha sido esta bella experiencia de vida, y aquí estoy para lo que el Señor me diga. Pues muchísimas gracias, María Claudia, por tu testimonio. Y antes de terminar, pasamos a hacer una oración de protección final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será de nuevo creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.